Un multimillonario sigue visitando una pequeña floristería atendida por una madre soltera. Un día, su hijo pregunta, ¿eres el hombre del diario de mi mamá? Ella se sonroja intensamente ante el comentario, antes de quedarse congelada por la reacción del multimillonario. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y dale como a este vídeo para apoyar el canal. Ahora, siéntate, relájate y disfruta de la historia. El suave tintineo de la pequeña campana de bronce sobre la puerta resonó cuando Francisco Enrique entró en la floristería. El aroma familiar de las flores frescas lo recibió como a un viejo amigo. El lugar era pequeño pero acogedor, con estantes llenos de jarrones de cristal, rústicas cajas de madera repletas de arreglos delicados y macetas colgantes decorando el techo. Nada en él se parecía a los ambientes modernos y lujosos a los que estaba acostumbrado. No había minimalismo impoluto, ni superficies pulidas reflejando las luces de la ciudad. Aquí, en cambio, todo se sentía cálido, personal. Y eso era lo que lo hacía volver una y otra vez. Detrás del mostrador, Melia levantó la vista. Sus manos trabajaban con cuidado, recortando los tallos de un ramo. Le dedicó una sonrisa educada, la misma que ofrecía a todos los clientes, pero en su expresión había algo más suave cuando lo miró. Algo casi familiar. «Buenas tardes, señor Enrique», dijo, colocando las flores recién cortadas en un jarrón de cristal. «¿Lo de siempre?». Él asintió, metiendo las manos en los bolsillos de su costoso abrigo. «Me conoces demasiado bien». Ella soltó una risa ligera mientras tomaba las hortensias azul pálido y las rosas marfil que siempre reservaba para él. Nunca le preguntó por qué escogía esa combinación en particular, ni por qué venía todos los viernes, siempre a la misma hora, sin faltar nunca. Era simplemente un ritmo en el que habían caído, un entendimiento silencioso entre ambos. Francisco disfrutaba más de estas visitas de lo que estaba dispuesto a admitir. En su mundo de negociaciones de alto riesgo y reuniones interminables, había algo reconfortante en este lugar. Ver a Amelia trabajar con aquella calma precisa, sus dedos rozando los pétalos con la delicadeza de quien maneja algo sagrado, lo tranquilizaba. Ella nunca se apresuraba, nunca parecía tener prisa, pero había una eficiencia natural en sus movimientos. Una gracia silenciosa en la forma en que arreglaba las flores. El sonido de pequeños pasos apresurados vino desde la parte trasera de la tienda, seguido por la inconfundible risa de un niño. Un momento después, un niño de no más de 6 años asomó la cabeza por el mostrador, sus enormes ojos curiosos posándose en Francisco. «Hola», saludó el niño con una gran sonrisa. Francisco dudó por un momento antes de asentir. «Hola». Melia suspiró, sacudiendo la cabeza. «Carlo, deberías estar terminando tu dibujo». Pero el pequeño la ignoró y se acercó un poco más. Su cabello estaba ligeramente despeinado y su ropa tenía pequeñas motas de polen. Claramente, había estado jugando en la tienda por un buen rato. «¿Eres el hombre del diario de mi mamá?». Las palabras cayeron tan inesperadamente que a Francisco le tomó un momento procesarlas. Parpadeó, alternando la mirada entre el niño y Melia, quien había quedado completamente inmóvil. Un rubor intenso se extendió por sus mejillas, sus manos aferrándose con fuerza a los tallos de las flores. «Carlo», dijo ella en un tono tenso. «Basta». Pero Carlo, sin darse por aludido, siguió sonriendo con inocente entusiasmo. «Ella escribe sobre un hombre que compra flores todas las semanas. Un hombre de negocios muy guapo». Inclinó la cabeza, su rostro rebosante de curiosidad. «Eres tú, ¿verdad?». Francisco, atrapado entre la diversión y la intriga, dirigió su mirada a Amelia. «Eso es cierto». Ella exhaló con fuerza, dejando el ramo sobre el mostrador con un movimiento un poco brusco. «Está exagerando», dijo rápidamente, aunque el modo en que evitaba mirarlo contaba otra historia. «No es nada, solo notas tontas». Francisco se apoyó levemente en el mostrador, su interés ahora totalmente despertado. «Notas tontas». No sabía que era una fuente de inspiración. Melia le lanzó una mirada entre exasperada y avergonzada. «No es lo que piensas». «Carlo, ¿por qué no terminas tu dibujo?». Carlo, claramente encantado con el caos que acababa de provocar, soltó una risita antes de correr de vuelta a su mesa junto a la ventana, donde tenía lápices de colores y hojas de papel esparcidas. Francisco cruzó los brazos,
estudiando a Amelia con atención. Entonces, ¿puedo saber qué dice ese diario tuyo? ¿O es información clasificada? Ella suspiró, frotándose la frente, como si intentara hacer desaparecer la situación por completo. No es nada. Solo me gusta escribir a veces. Eso es todo. Él alzó una ceja. ¿Sobre mí? Amelia cerró los ojos un segundo, claramente arrepintiéndose de cada decisión que la había llevado a este momento. No sobre ti específicamente, dijo finalmente. Solo observaciones, notas sobre la tienda, pensamientos que tengo durante el día. Miró el ramo que había estado preparando, ansiosa por desviar la conversación. Eres un cliente habitual. No es raro hacer anotaciones sobre las personas que vienen seguido. Francisco no estaba del todo convencido. Y, sin embargo, tengo la sensación de que no soy cualquier cliente habitual. Amelia suspiró de nuevo, sacudiendo la cabeza. Sabía que no debía dejar ese diario donde Carlo pudiera encontrarlo. Francisco sonrió con diversión. Así que, después de todo, si hay un diario. De Giallo Enrique. Él soltó una risa baja, decidiendo por el momento dejarla en paz. Pero la idea había echado raíces en su mente, y él lo sabía. No podría dejarlo pasar tan fácilmente, porque si ella había estado escribiendo sobre él, aunque fuera de manera fugaz, significaba que lo había notado, que había pensado en él. Y ahora, no podía evitar preguntarse exactamente qué había escrito. Amelia terminó de arreglar su ramo y se lo entregó, con su expresión cuidadosamente compuesta, como siempre. Aquí tienes. Él lo tomó, pero en lugar de marcharse de inmediato, se quedó un momento más. Algún día vas a tener que decirme qué hay en ese diario. Ella puso los ojos en blanco, pero en la comisura de sus labios apareció una leve sonrisa. Algún día vas a dejar de ser tan entrometido. Francisco caminó hacia la puerta, pero antes de salir, echó un vistazo a Carlo, que seguía feliz dibujando. Por cierto, dijo, dirigiéndose a Amelia, tu hijo tiene excelentes habilidades de observación. Ella resopló, pero él pudo ver la diversión en sus ojos, por más que intentara ocultarla. Cuando la puerta se cerró tras él, Francisco se dio cuenta de que estaba pensando en el diario mucho más de lo que debería. Si Amelia había estado escribiendo sobre él, aunque fuera de manera mínima, significaba que lo veía como algo más que un simple cliente. Y ahora, por primera vez, él comenzaba a preguntarse si él también la veía como algo más que una florista. Salió de la tienda con el ramo en la mano, pero su mente se quedó allí, dando vueltas a lo que acababa de suceder. Eres el hombre del diario de mi mamá. Las palabras resonaban en su cabeza. Una pregunta inocente de un niño que no tenía idea del peso de lo que acababa de revelar. Amelia se había quedado en shock, claramente desesperada por restarle importancia al asunto. Pero ya era demasiado tarde. Ahora que la idea se había instalado en su mente, Francisco no podía deshacerse de ella. Para cuando llegó a su coche, se encontró sonriendo. Amelia siempre había sido reservada, profesional pero cálida, sin darle nunca razones para pensar que lo veía como algo más que un cliente habitual. Y, sin embargo, no podía ignorar la expresión de su rostro cuando Carlo habló. No solo se había sentido avergonzada, la habían descubierto. La semana siguiente, cuando Francisco entró en la tienda, ya estaba preparado para seguir con el tema. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Amelia se le adelantó. Antes de que empieces, dijo, con ese mismo tono exasperado que él encontraba extrañamente encantador, no vamos a hablar del diario. Él se apoyó en el mostrador, divertido. Curioso, no recuerdo haber mencionado nada al respecto. Ella le lanzó una mirada. No hacía falta. Llevas esa expresión en la cara. ¿Qué expresión? Esa que dice que vas a ser imposible con este tema. Francisco se rió, disfrutando lo fácil que era provocarla. Amelia siempre se mostraba tan compuesta, pero esto era diferente. Esto era real. Ella se concentró en arreglar un nuevo expositor de flores, evitando deliberadamente su mirada, lo que solo aumentó su interés. Francisco echó un vistazo hacia la parte trasera de la tienda, donde Carlo estaba sentado en el suelo, coloreando un dibujo de un girasol gigante. Cuando el niño notó que lo miraba, sonrió. ¿Le preguntaste a mamá sobre el diario? Amelia dejó escapar un gemido, llevándose una mano a la frente. Carlo. El niño frunció el ceño, genuinamente confundido.
Siempre dices que la honestidad es importante. Se giró hacia Francisco, con los ojos brillando de picardía. Dijo que se enamoraría de alguien amable y guapo. Creo que eres tú. Francisco arqueó una ceja y miró a Melia. Ah, sí. Melia estaba a segundos de explotar de vergüenza. Carlo Lobos, oficialmente estás castigado. Pero si no hice nada. Oh, sí que lo hiciste. Se volvió hacia Francisco y exhaló lentamente, como si intentara recuperar el control de la situación. Te juro que está en una misión personal para arruinarme la vida. Francisco se rió. No lo sé. Creo que tiene un excelente gusto. Melia le lanzó otra mirada de advertencia, pero él no cedió. La forma en que ella reprimió una sonrisa, a pesar de su evidente incomodidad, le hizo darse cuenta de algo. La tensión entre ellos había cambiado. Francisco comenzó a notar pequeños detalles en los que nunca había reparado antes. Como Melia lo miraba de reojo y apartaba la vista rápidamente cuando él la sorprendía. Como jugueteaba con las cintas o los tallos de las flores mientras hablaban. Como siempre guardaba apresuradamente un pequeño cuaderno cuando él entraba en la tienda. Su curiosidad creció. ¿Era posible? ¿Podría ser que realmente sintiera algo por él? El pensamiento se quedó con él más tiempo del que debería. No era solo intriga. Era algo más. Siempre le había gustado Melia, siempre había disfrutado de su compañía. Pero ahora se preguntaba cómo lo veía ella a él. El viernes siguiente, volvió como siempre. Pero esta vez, estaba atento a cualquier señal de que Carlo pudiera haber dicho la verdad. Se apoyó en el mostrador mientras ella envolvía su ramo, observando sus manos moverse con rapidez y precisión. Así que, dijo con tono casual, ¿qué tipo de cosas? ¿Escribes sobre mí? Las manos de Melia se congelaron por una fracción de segundo antes de obligarse a seguir con lo que estaba haciendo. Nada especial. Solo pensamientos. Cosas al azar. Cosas al azar como hombres de negocios guapos que compran flores todas las semanas. Ella suspiró y le lanzó una mirada fulminante sobre el ramo. Estás disfrutando demasiado esto. Muchísimo. Melia le empujó el ramo en las manos con un poco más de fuerza de la necesaria, sus mejillas ligeramente sonrojadas. Listo. Ahora vete. Pero él no se fue. En su lugar, tamborileó los dedos contra el mostrador. ¿Sabes? Una vez leí que la gente escribe sobre las cosas que desearía tener en su vida. Fascinante, dijo ella con sequedad. Como si, digamos, alguien escribiera sobre un misterioso y encantador hombre que compra flores cada semana. Dejó que las palabras se desvanecieran, observando su reacción. Melia se enderezó y le dirigió una mirada firme. Si escribo sobre los clientes, es porque me gusta observar a la gente, nada más. Sin significados ocultos, sin confesiones secretas, sin anhelos trágicos. Francisco sonrió. Anhelos trágicos. Eso suena bastante específico. Ella gruñó. Eres lo peor. Carlo, quien había estado observando el intercambio como si fuera el mejor espectáculo del mundo, decidió intervenir. Mami también escribe sobre cosas que desea que pasen. Tal vez está deseando que la invites a una cita. Melia se quedó boquiabierta. Se acabaron los postres por una semana. Carlo abrió los ojos como platos. Espera, no. Me retracto. Eres muy bonita, mami. Seguro que muchos quieren invitarte a salir. Francisco tuvo que morderse el interior de la mejilla para no reírse. Tengo que admitir que tiene un punto. Melia levantó las manos al aire, exasperada. No vuelvo a escribir en ese diario jamás. Francisco no estaba completamente seguro de por qué encontraba todo esto tan divertido, pero lo hacía. Tal vez porque Melia siempre era tan serena, tan elegante. Verla nerviosa, ver cómo se resquebrajaban sus muros cuidadosamente construidos, la hacía más real, más interesante. Pero en el fondo, bajo toda la diversión y el juego, había algo más. Algo que aún no estaba listo para nombrar. Tomó el ramo y se giró hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Algún día, Melia, vas a tener que decirme qué hay en ese diario. Ella puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. Mientras Francisco caminaba hacia su auto, se sorprendió preguntándose si, tal vez, solo tal vez, él no era el único que esperaba con ansias el próximo viernes. La próxima vez que Francisco entró en la tienda, notó cosas que antes no había notado.
No era solo la forma en que Melia alisaba el mostrador cuando lo veía o cómo se acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja cuando se ponía nerviosa. Era la manera en que seleccionaba con cuidado las flores para su ramo. Como sus dedos dudaban sobre ciertas elecciones antes de comprometerse con ellas. Nunca había pensado demasiado en las flores más allá de su apariencia, pero ahora comenzaba a preguntarse si había algo más en la elección que ella hacía para él. Como siempre, tenía un ramo preparado antes de que él tuviera que pedirlo. Esta vez, la combinación era distinta. Un conjunto de rosas melocotón en marfil, acompañado de ramitas de eucalipto y delicadas lilas blancas. Francisco inclinó la cabeza ligeramente mientras la observaba envolver los tallos en papel marrón, asegurándolos con una cinta de seda. Este es diferente, comentó, pasando los dedos por los pétalos. Melia levantó la vista. Su expresión indescifrable. Pensé que te gustaría un cambio. ¿Y qué significan? Preguntó, estudiando el ramo con renovado interés. Ella vaciló solo un instante antes de responder. Las rosas melocotón simbolizan la admiración. Las lilas, los nuevos comienzos. Francisco sonrió con diversión. ¿Y el eucalipto? Los labios de Melia temblaron levemente mientras ataba el último nudo en la cinta. Eso es para protección. Él dejó que las palabras flotaran entre ellos, rodándolas en su mente. Admiración. Nuevos comienzos. Protección. Si no supiera nada, diría que ella estaba tratando de decirle algo. Extendió la mano para tomar el ramo, pero en lugar de irse de inmediato, se quedó. Había estado haciendo eso más últimamente, notando cómo ella siempre parecía un poco insegura sobre qué hacer cuando él lo hacía. Cómo tenía la costumbre de reorganizar cosas que no necesitaban ser reorganizadas, los pequeños adornos del mostrador, las cintas desordenadas en la canasta de suministros. Se preguntó si ella siquiera se daba cuenta de que lo hacía. Carlo, siempre el pequeño instigador, apareció de repente desde la trastienda, sosteniendo un cuaderno con una gran sonrisa. Francisco lo reconoció de inmediato. El infame diario. Ups, dijo Carlo, sin sonar ni un poco arrepentido. Lo volví a dejar afuera. La cabeza de Melia se giró de golpe hacia él, sus ojos abiertos de horror. Carlo. El niño parpadeó inocentemente. Siempre me dices que hay que compartir. Francisco se mordió el interior de la mejilla para no reírse. Esa es una muy buena lección, Carlo. Melia gruñó y se estiró sobre el mostrador para arrebatarle el cuaderno de las manos a su hijo. Vas a volverme loca. Carlo sonrió con orgullo. Eso ya lo dices todos los días. Francisco se inclinó ligeramente contra el mostrador, su curiosidad creciendo. Sabes, a estas alturas casi siento que me he ganado el derecho de leer al menos una página. Melia abrazó el diario contra su pecho, sacudiendo la cabeza con firmeza. Ni lo sueñes. Carlos suspiró dramáticamente. Mami, si no lo dejas leer. Si no lo dejas leerlo, ¿cómo va a saber que te gusta? Un silencio tenso se extendió entre ellos. El cuerpo de Melia se puso rígido. Francisco, por su parte, se enderezó levemente, sintiendo como su corazón se aceleraba por un instante. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo, Carlo ya había salido corriendo de vuelta a la trastienda, tarareando alegremente, como si no acabara de sumir a su madre en un abismo de vergüenza. Francisco no estaba seguro de qué reacción esperaba de ella, pero Melia no gritó ni lo reprendió esta vez. En cambio, se quedó quieta, aferrando el cuaderno con fuerza, su rostro completamente indescifrable. Podría haberla molestado, haber insistido con sus preguntas, pero algo le dijo que eso no lo llevaría a ninguna parte. Así que, en lugar de eso, sonrió y tamborileó los dedos contra el mostrador. Para que conste, no necesito leer el diario para saber que tú también me gustas. La mirada de Melia se alzó de golpe, sorprendida. En sus ojos pudo ver el conflicto, la lucha por encontrar las palabras adecuadas. Pero antes de que pudiera decir nada, la campanilla de la tienda sonó, anunciando la llegada de un nuevo cliente. El momento se desvaneció. Melia se giró rápidamente, recomponiéndose al instante para recibir a la anciana que acababa de entrar. Francisco sabía que no debía presionar, así que simplemente tomó su ramo y salió. Aunque su mente seguía muy dentro de aquella tienda. La semana siguiente, hizo algo que nunca había hecho antes, investigar el significado de las flores antes de ir a la floristería.
Si Melia había estado tratando de decirle algo a través de sus ramos, pensó que sería buena idea empezar a entender ese lenguaje. Estaba en medio de la lectura sobre los ranúnculos cuando su teléfono vibró con un mensaje de una vieja conocida, una mujer con la que había salido brevemente en el pasado. «Cena esta semana. ¿Qué dices?» Francisco miró el mensaje por un largo momento, y luego lo cerró sin responder. No era que la mujer le desagradara o que la idea de una cena le pareciera poco atractiva, pero el pensamiento de sentarse frente a alguien que no fuera Melia simplemente no le entusiasmaba. Cuando llegó el viernes, sintió una extraña inquietud, una anticipación inusual mientras caminaba hacia la tienda. Melia ya estaba preparando otro ramo para él, sus movimientos rápidos y eficientes. Hoy, las flores eran peonías rosadas, delfinios azul profundo y ramitas de lavanda. Francisco ya sabía lo que significaban antes de preguntar. Las peonías simbolizan el romance, comentó, observando cómo ella se detenía ligeramente. Melia exhaló suavemente, sin levantar la mirada del lazo que estaba atando. Los delfinios representan valentía. ¿Y la lavanda?, preguntó él, inclinando levemente la cabeza. Melia presionó los labios antes de responder. Devoción. Francisco la observó con curiosidad creciente. Interesante. Ella finalmente levantó la mirada, su expresión difícil de leer. ¿Vas a analizar cada ramo a partir de ahora? Tal vez, admitió él con una sonrisa. Es un nuevo pasatiempo. Ella negó con la cabeza, divertida a pesar de sí misma. Eres imposible. Francisco sonrió mientras tomaba el ramo de sus manos. ¿Y te encanta? Melia puso los ojos en blanco, pero esta vez no lo negó. Por primera vez desde que empezó todo este asunto del diario, Francisco se dio cuenta de algo. No necesitaba leerlo, porque la verdad estaba escrita en cada ramo, en cada mirada furtiva, en cada sonrisa contenida. Y tal vez, solo tal vez, eso era mejor que cualquier palabra en una página. Francisco apenas había dado un paso dentro de la floristería cuando notó que algo estaba mal. Melia, normalmente serena y en control, caminaba de un lado a otro detrás del mostrador, con el teléfono pegado a la oreja y los dedos tamborileando ansiosamente sobre la madera. Carlo estaba sentado en un taburete cercano, balanceando las piernas y observando a su madre con una expresión esperanzada. Fuera lo que fuera que estaba pasando, estaba claro que ninguno de los dos tenía una tarde fácil. Lo entiendo, dijo Melia con un suspiro. Es solo que, es muy de última hora. Hizo una pausa, pasándose una mano por la frente. Sí, lo sé, lo sé. No, está bien. Gracias de todas formas. Colgó el teléfono y exhaló con frustración, murmurando algo por lo bajo antes de volverse hacia Carlo. La señora Taylor no puede venir. Voy a tener que cerrar temprano. El rostro de Carlos se ensombreció. Pero, mamá, es mi evento de la escuela. La ceremonia de premios. Lo prometiste. Lo sé, cariño, dijo ella, arrodillándose a su altura. Y vamos a ir. Solo que necesito. Su mirada se deslizó hacia el mostrador, donde aún había pedido sin terminar. Hacia la caja registradora que aún no había cuadrado. Soltó un lento suspiro, sacudiendo la cabeza. Voy a arreglármelas. Francisco Caraspio, dando un paso adelante. ¿Qué está pasando? Melia se giró bruscamente, como si hubiera olvidado que él estaba allí. Oh, nada. Solo un pequeño desastre. Carlo, en cambio, no tuvo filtro. Voy a recibir un premio en la escuela. Pero la niñera de mamá canceló y ahora está preocupada por cerrar la tienda a tiempo. Francisco alzó una ceja. Eso no suena como un desastre. Lo es cuando manejas un negocio sola, murmuró Melia. Solo necesito 5 minutos más para... Yo los llevo. Las palabras salieron de la boca de Francisco antes de que pudiera pensarlas demasiado. La cabeza de Melia se alzó de golpe. ¿Qué? Los llevo, repitió él con un ligero encogimiento de hombros. Llegarán a tiempo y no tendrás que preocuparte por estacionarte o por apurarte. Melia parpadeó, claramente sorprendida. Es muy amable de tu parte, pero no podríamos. Sí que podemos, interrumpió Carlo con entusiasmo. Vamos, mamá. Francisco cruzó los brazos, observándola con calma. Vamos, Melia. Déjame ayudar. Ella lo miró, con una mezcla de gratitud y vacilación en los ojos. Francisco y yo,
Él simplemente sonrió. Admítelo. Te vendría bien un poco de ayuda. Hubo un largo silencio. Finalmente, Melia soltó un suspiro rendido. Está bien, pero solo esta vez. Francisco sonrió mientras Carlos saltaba emocionado. Pero en el fondo, supo que esto no sería solo esta vez. Sí podemos, exclamó Carlo emocionado. Melia le lanzó una mirada. Carlo. Pero él solo sonrió. El señor Francisco tiene un auto realmente genial. Francisco se rió. Bueno, no puedo discutir con eso. Melia vaciló, mirando entre los dos, claramente dividida. Francisco podía ver la batalla interna en sus ojos, la parte de ella que quería rechazarlo, mantener la distancia, y la parte que desesperadamente quería aceptar la ayuda. Finalmente, soltó un suspiro y asintió. Está bien, pero solo porque realmente no tenemos otra opción. Carlo levantó los puños en señal de victoria. Sí, voy de copiloto. Vas a sentarte atrás, corrigió Melia automáticamente. Francisco sonrió mientras sacaba las llaves de su bolsillo. Muy bien, entonces vámonos. Para sorpresa de Francisco, el viaje en auto resultó cómodo. Carlo parloteó emocionado todo el camino, contándole a Francisco cada detalle del evento, cómo había practicado su discurso frente al espejo, cómo creía que su maestra era la mejor del mundo, excepto cuando los hacía hacer divisiones largas. Melia, por su parte, permaneció mayormente en silencio, aunque de vez en cuando notaba cómo lo miraba de reojo. Cuando llegaron a la escuela, el estacionamiento ya estaba lleno, pero Francisco, sin dudarlo, se dirigió a un espacio reservado cerca de la entrada. Melia abrió la boca, probablemente para protestar, pero Carlo ya estaba desabrochando su cinturón de seguridad y saltando fuera del auto. ¿Tienes tu propio lugar de estacionamiento?, preguntó Carlo, asombrado. Francisco se rió. No exactamente, pero conozco a la gente adecuada. Carlo abrió los ojos de par en par, boquiabierto. ¿Eres un agente secreto? Melia suspiró, sacudiendo la cabeza. Está bien, entremos antes de que lo convenzas de que eres un superhéroe. Francisco sonrió, pero no discutió. Una vez dentro del gimnasio de la escuela, observó cómo Melia entraba de inmediato en modo mamá. Saludaba a los padres, charlaba con los maestros y se aseguraba de que Carlo estuviera impecable. Era un lado de ella que él no había visto realmente antes. No solo la dueña de la floristería serena y profesional, sino la madre, la cuidadora, la mujer que había construido su vida en torno a la felicidad de su hijo. Y le quedaba bien. Francisco se quedó un poco atrás, contento con simplemente observar. No se suponía que él estuviera aquí. No era familia, ni siquiera un amigo cercano. Pero Carlo prácticamente lo había arrastrado adentro, y ahora que estaba aquí, no le molestaba en absoluto. El evento comenzó con un discurso del director sobre la importancia de la perseverancia y la bondad, seguido de una serie de presentaciones de los estudiantes que, según Francisco, eran más entretenidas para los padres que para cualquier otra persona. Melia, sentada a su lado, se inclinó en un momento y susurró. «Sabes que puedes irte si quieres». Francisco giró la cabeza ligeramente, sus labios peligrosamente cerca de su oído. «Y perderme el gran momento de Carlo. Ni loco». Melia se enderezó, con una expresión extraña en los ojos antes de volver su atención al escenario. Cuando finalmente llegó el turno de Carlo, prácticamente saltó al escenario, radiante de felicidad al recibir su certificado. Le dieron un premio por ser el estudiante más servicial. Y cuando llegó el momento de agradecer a alguien que lo había inspirado, miró hacia la multitud. «Mi mamá es la mejor mamá del mundo», dijo Carlo con orgullo en el micrófono. Los ojos de Melia se llenaron inmediatamente de lágrimas. «Ella trabaja muy duro y siempre me dice que sea amable, así que quiero decirle gracias». Y luego, para absoluta sorpresa de Francisco, Carlo sonrió y añadió. «Y también a mi nuevo amigo, el señor Francisco, porque nos ayudó a llegar aquí hoy, y porque compra demasiadas flores». El público estalló en risas. Melia se quedó completamente inmóvil. Francisco, que ni siquiera sabía que Carlo lo consideraba su amigo. Francisco, que ahora estaba siendo observado por un gimnasio lleno de padres que definitivamente estaban sacando conclusiones. Sintió a Melia tensarse a su lado. Lentamente, se volvió hacia ella.
Tu hijo acaba de exponer mi adicción a las flores ante toda la escuela. Melia dejó escapar una risa. Suave. Sorprendida. Real. Te lo mereces. Francisco sonrió. Pero su mente seguía dando vueltas a las palabras de Carlo. Mi nuevo amigo. Hacía mucho tiempo que alguien no lo llamaba así. Después de la ceremonia, los padres y los estudiantes se quedaron en el gimnasio, felicitándose entre sí. Carlo corría de un lado a otro, enseñando su certificado como si fuera un trofeo, mientras Melia permanecía junto a Francisco, los brazos cruzados, claramente aún recuperándose del momento. Bueno, dijo finalmente, diría que salió bien. Francisco la miró de reojo, tomando nota de la suave expresión en su rostro. Es un gran niño. Lo es, asintió ella, mirando a Carlo con una calidez y un orgullo evidentes en su mirada. Francisco dudó por un momento antes de hablar de nuevo. Eres una gran mamá. Ella parpadeó, sorprendida por el comentario. Oh, gracias. Francisco se encogió de hombros. Solo digo la verdad. Melia no respondió de inmediato. Solo lo miró con esa expresión indescifrable, como si estuviera tratando de decidir algo. Pero fuera lo que fuera que había cruzado por su mente, no lo dijo en voz alta. Carlo volvió corriendo, aferrando su certificado como si fuera su bien más preciado. ¿Podemos ir por el lado para celebrar? Melia abrió la boca, probablemente para decir que no. Pero Francisco ya estaba sacando las llaves de su bolsillo. Me parece un excelente plan, dijo, captando el instante en que los labios de Melia se entreabrieron por la sorpresa. Carlos soltó un grito de victoria. Y Melia, ella no discutió. Tal vez, pensó Francisco mientras caminaban de regreso hacia su auto, la noche había resultado exactamente como debía ser. La pequeña heladería estaba encajada entre una librería y una panadería, sus ventanas resplandeciendo cálidamente contra el aire fresco de la noche. El aroma a azúcar y conos de gofre recién hechos flotaba en el aire mientras Francisco empujaba la puerta, sosteniéndola para que Melia y Carlo pasaran primero. Era un lugar por el que Francisco había pasado cientos de veces, pero en el que nunca se había molestado en entrar. Pero esta noche se sentía como el final perfecto para una velada inesperada. Carlo presionó su cara contra la vitrina de cristal, sus ojos brillando de emoción mientras observaba la interminable fila de sabores de colores brillantes. Melia se quedó detrás de él, los brazos cruzados en lo que Francisco estaba empezando a reconocer como su postura defensiva. Como si aún no estuviera segura de cómo había terminado aquí y no estuviera lista para aceptarlo. Esto realmente no es necesario, murmuró cuando Francisco se situó a su lado. Claro que lo es, replicó él con facilidad. Considéralo mi forma de agradecerte por siempre escoger las mejores flores para mí. Ella dejó escapar una leve risa, sacudiendo la cabeza. Esa es tu lógica. Yo hago mi trabajo y tú me invitas a un helado. Exactamente. Francisco echó un vistazo a Carlo, quien seguía completamente absorto en la difícil tarea de elegir sus sabores. Además, tu pequeño ganador del premio merece una celebración. Eso la desarmó. Melia suspiró, pero sus labios se curvaron levemente mientras veía a su hijo balancearse sobre los talones de la emoción. Está bien, cedió finalmente, pero esto no es una cita. Francisco sonrió de lado. Por supuesto que no. Carlo tardó otros 2 minutos completos en decidirse por una combinación de dulce de chocolate y algodón de azúcar, una abominación de sabores que hizo que tanto Francisco como Melia hicieran una mueca, pero que Carlo declaró como la mejor mezcla de la historia. Melia optó por un simple helado de vainilla con caramelo. Francisco, por su parte, eligió gelato de café. Se sentaron en un rincón del local, donde el suave murmullo de las conversaciones llenaba el ambiente acogedor a su alrededor. Francisco no estaba seguro de qué había esperado de esta noche, pero el momento se sentía fácil. Cómodo. Había pasado años navegando cenas llenas de juegos de poder y conversaciones estratégicas donde cada palabra y gesto tenían peso. Esto era diferente. No había agendas ocultas, ni expectativas, solo Carlo disfrutando felizmente su helado, Melia relajándose contra el asiento y Francisco pasándolo bien. Carlo estaba en medio de un entusiasta relato sobre el premio que había ganado en la escuela cuando, de repente, se giró hacia Francisco y le preguntó: ¿qué tipo de premio ganaste cuando eras niño? Francisco vaciló por un momento,
sorprendido por la simple pregunta. Hacía años que no pensaba en su infancia. Para ser honesto, nunca había querido hacerlo. Sus padres siempre habían estado distantes, concentrados en sus negocios, y la idea de los premios escolares nunca había sido una prioridad. No creo que haya ganado ninguno, admitió. El rostro de Carlos se frunció con confusión. Ninguno. Ninguno. La mirada de Melia se posó en él, su expresión más suave de lo habitual. Eso no significa que no fueras bueno en algo, dijo en voz baja. Francisco se encogió de hombros. Era bueno en los negocios, incluso de niño. Simplemente no tenía mucho tiempo para otra cosa. Carlo frunció el ceño como si eso fuera lo más triste que había escuchado en su vida. Eso es triste. Francisco soltó una risa, sacudiendo la cabeza. No es triste, es solo, así fue. Carlo no parecía convencido, pero volvió a concentrarse en su helado, aparentemente decidiendo dejarlo pasar. Melia, sin embargo, seguía observando a Francisco con una mirada pensativa. Él se preguntó si ella veía algo en el que él mismo nunca había notado. Por primera vez, se encontró imaginando cómo habría sido tener una infancia como la de Carlo. Una llena de eventos escolares y padres que asistían para verlo. Una donde los premios no fueran por cerrar negocios, sino por esfuerzo y bondad. El pensamiento le dejó una extraña y desconocida sensación en el pecho. Sacudiéndola de su mente, volvió su atención a Carlo. Está bien, suficiente sobre mí. Ahora tengo una pregunta para ti. Carlos se animó de inmediato. ¿Cuál? ¿Cuál es el secreto para hacer el arreglo floral perfecto? El niño sonrió. Mami dice que todo es cuestión de sentimientos. Tienes que escoger flores que digan lo que quieres decir. Francisco lanzó una mirada a Amelia, quien de repente parecía muy concentrada en su helado. Ah, sí. Carlo asintió mientras tomaba otra cucharada de su caótica mezcla de sabores. Sí. Dice que las personas no siempre dicen lo que sienten, pero las flores ayudan. Francisco se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz en tono conspirador. ¿Y qué crees que dicen las flores de tu mamá? Carlo lo pensó por un momento antes de sonreír con picardía. Creo que dicen que le gustas. Melia se atragantó con su helado, tosiendo mientras su rostro se teñía de rosa. ¿Y Carlo? ¿Qué? Preguntó el niño con inocencia. Siempre eliges flores especiales para el señor Francisco, y te pones nerviosa cuando entra. No lo hago, murmuró Melia, fulminando su postre con la mirada, como si éste pudiera salvarla. Francisco ladeó la cabeza, observándola con diversión. Interesante. Finalmente, Melia levantó la mirada y le lanzó una mirada de advertencia. No in pieces. Él levantó las manos en señal de rendición, pero la sonrisa permaneció en su rostro. Oye, solo estoy escuchando al experto aquí presente. Carlos sonrió con orgullo. Soy un experto. Melia soltó un gemido, frotándose las sienes. Juro que lo haces a propósito. Francisco se rió, pero no insistió más. Aún así, guardó el momento en su memoria, dándole vueltas en su mente. Carlo no se equivocaba. Melia se ponía nerviosa cuando él estaba cerca. Se inquietaba, evitaba el contacto visual, siempre encontraba alguna excusa para mantenerse ocupada. Y, sin embargo, estaba allí. Le había dejado llevarlos a la escuela. Había permitido que se quedara, que los invitara a comer helado. Podría insistir en que no era una cita, pero la forma en que le lanzaba miradas furtivas, la forma en que se sonrojaba cuando la miraba, contaban una historia diferente. No necesitaba flores para traducir eso. Cuando terminaron sus helados y salieron al aire fresco de la noche, Francisco se volvió hacia Amelia. Entonces, ¿misma hora el próximo viernes? Ella puso los ojos en blanco, pero él pudo ver la sonrisa tironeando en la comisura de sus labios. Para comprar flores, dijo con intención. Francisco sonrió con picardía. Por supuesto. Carlo tiró de la manga de su madre. ¿Podemos hacer esto otra vez? Ella dudó, lanzándole una mirada a Francisco y luego a Carlo. Finalmente, suspiró y negó con la cabeza, pero sonriendo. Ya veremos. No era un sí, pero tampoco un no. Francisco se conformaría con eso. La noche estaba en calma cuando Francisco entró en la florería. El tintineo de la campana sonó más suave en la quietud del lugar. Las luces estaban atenuadas y Melia estaba en el mostrador,
organizando cuidadosamente los recibos del día. Levantó la vista al oír la puerta, sorprendida por un instante, pero luego su expresión se suavizó. «Estamos cerrados», dijo, aunque sin verdadera convicción. Francisco sonrió, apoyándose casualmente en el mostrador. «Igual pensé en probar suerte». Ella negó con la cabeza, pero no le pidió que se fuera. Francisco echó un vistazo a la tienda, absorbiendo el aroma de las flores frescas mezclado con el leve rastro de café. Era diferente de noche, sin el habitual murmullo de los clientes ni la voz de Carlo llenando el espacio. «Carlo está completamente dormido en la parte de atrás», dijo Melia, como si hubiera leído su mente. El gran día en la escuela lo agotó. Francisco asintió y dejó que su mirada volviera a posarse en ella. «Eso significa que solo estamos tú y yo». Algo cruzó por su rostro, algo vacilante pero no reacio. «Parece que sí». La estudió por un momento y luego exhaló. «Sabes, en realidad nunca he preguntado. Algún día podré elegir las flores yo mismo, o siempre estaré a merced de tus elecciones». Ella arqueó una ceja. «¿Estás diciendo que quieres escogerlas tú? Tal vez, si supiera lo que significan después». Ella sonrió con suficiencia, apoyando la cadera contra el mostrador. «Podría enseñarte». Él fingió pensarlo. «O podría simplemente decirme lo que significan cuando las eliges para mí». Su sonrisa vaciló ligeramente. Francisco observó su reacción con atención antes de inclinar la cabeza. «Sé lo que significan las peonías y la lavanda». «¿Y las demás?» Ella se ocupó en enderezar un montón de recibos. «Es solo una costumbre, en realidad. Lo hago con muchos de mis clientes». «Claro», dijo él, con diversión en su voz. «Solo clientes al azar». Sus manos se detuvieron por un largo momento. Ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba cargado, pero no con la broma habitual. Esto era diferente. Más callado. Más denso. Francisco tamborileó los dedos suavemente contra el mostrador. «¿De verdad es solo por los clientes, o hay algo más?» Ella inhaló bruscamente y luego dejó escapar el aire, sacudiendo la cabeza como si intentara disipar algo. «Eres implacable. ¿Lo sabías?» Él sonrió. «Me lo han dicho». Ella vaciló, mordiéndose el labio antes de finalmente mirarlo. «Tal vez, escribí sobre ti un poco». La confesión fue apenas un susurro, pero él la escuchó. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, reemplazada por algo más profundo, algo real. «¿Solo un poco?», preguntó. Ella cruzó los brazos y cambió el peso de un pie a otro. No era algo serio. Francisco no pasó por alto el matiz en su voz, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a él. Podría haberla molestado, haber hecho algún comentario ingenioso sobre ser su musa, pero en su lugar, simplemente asintió. «Me alegra que lo hayas hecho». Su ceño se frunció ligeramente, como si no esperara esa respuesta. «¿De verdad?». Se encogió de hombros. «Significa que he estado en tu mente». Ella soltó una risa casi inaudible y negó con la cabeza. «No sé por qué me molesto en hablar contigo». Él sonrió. «¿Por qué te gusto?». Ella puso los ojos en blanco, pero no lo negó. Francisco la observó un momento más, algo asentándose en su interior. No había esperado esto. Nada de esto. Había entrado en su tienda meses atrás esperando nada más que unas flores y una transacción educada. Ahora, de pie allí con ella, con el peso de algo no dicho entre ellos, se dio cuenta de que no solo disfrutaba estar a su lado. Quería ser el hombre sobre el que ella había escrito. Quería ser digno de ese espacio en sus pensamientos. Exhaló, apartándose del mostrador. «Está bien», dijo, su voz más ligera ahora. «Te dejaré cerrar». Ella parpadeó ante el repentino cambio, como si hubiera esperado que insistiera más. «¿Así de fácil?». Él sonrió de lado. «Por ahora». Ella dejó escapar una risa suave. «Realmente eres imposible». «Y, sin embargo, aquí estoy», dijo él, dirigiéndose a la puerta. No respondió, pero cuando él echó un último vistazo antes de salir, ella lo estaba observando. Y estaba sonriendo. Las siguientes semanas tomaron un ritmo natural, uno que ni Francisco ni Melia se atrevieron a definir, pero que ambos reconocieron en silencio. Sus visitas de los viernes a la tienda de flores se habían convertido en algo más que una rutina. Se habían convertido en algo que esperaba con ansias, algo que lo hacía quedarse un poco más cada vez.
Las bromas seguían ahí. El coqueteo no había desaparecido, pero algo había cambiado. Había una suavidad entre ellos que antes no existía. Melia había dejado de encogerse cuando él mencionaba el diario. Ya no cambiaba apresuradamente de tema cuando Carlo insinuaba su evidente afecto por él. Seguía rodando los ojos, seguía actuando exasperada, pero Francisco ahora entendía la diferencia. Le gustaba. Y más importante aún, quería que le gustara. Ese pensamiento se asentaba en su pecho, cálido y firme. Pero esa noche, algo era distinto. La tienda ya estaba cerrada cuando llegó. El cartel de cerrado daba hacia la calle. Normalmente, se habría marchado, respetando su espacio. Pero las luces aún estaban encendidas. A través del amplio ventanal, pudo ver a Amelia sentada detrás del mostrador, mirando absorta un ramo a medio terminar, perdida en sus pensamientos. Golpeó suavemente la puerta antes de entrar. ¿Estás bien? Ella se sobresaltó levemente, alzando la vista hacia él. Por un momento, pareció sorprendida por su presencia, pero luego dejó escapar un suspiro silencioso. Sí, solo estaba pensando. Francisco se acomodó en un taburete junto al mostrador, apoyando los codos en la madera. Eso suena peligroso. Ella dejó escapar una pequeña risa, pero se desvaneció rápidamente. Solo me pregunto si estoy haciendo lo correcto. La diversión en su rostro se desvaneció, reemplazada por algo más serio. ¿Con qué? No lo miró de inmediato. En su lugar, trazó con los dedos los pétalos de una rosa blanca, su ceño fruncido ligeramente. Contigo. Con esto. Se hizo una pausa. Francisco se irguió un poco más, pero no la apuró. Ella exhaló. Carlo, lo agradas. Le agradas mucho. ¿Y yo? Vaciló. Luego finalmente encontró su mirada. También me gustas. Debería haber sido algo bueno. Un momento para celebrar. Pero había algo incierto en su voz, algo vacilante. Francisco la animó suavemente. Pero, soy madre soltera, dijo, como si eso lo explicara todo. He pasado por esto antes. He dejado que personas entren en mi vida, que Carlos se encariñe, y luego se han ido. Traigo saliva. Y no puedo volver a hacerle eso. No puedo arriesgarme a ponerlo en esa situación otra vez. Francisco dejó que el peso de sus palabras se asentara entre ellos. No solo se estaba protegiendo a sí misma, estaba protegiendo a Carlo. Y, por mucho que quisiera decirle que no tenía nada de qué preocuparse, sabía que sería un error desestimar sus miedos. Lo entiendo, dijo finalmente. Necesitas saber que no voy a irme. Ella lo miró, buscando algo en su expresión. ¿De verdad? No era una acusación, no intentaba arrinconarlo. Pero la pregunta era real. Francisco exhaló, pasándose una mano por el cabello. No soy exactamente el tipo de persona en la que la gente confía, admitió. He pasado la mayor parte de mi vida asegurándome de no atarme a nada. Hizo una pausa y la miró fijamente, sosteniendo su mirada. Pero eso era antes. Antes de ella. Antes de Carlo. Antes de que los viernes se convirtieran en lo mejor de su semana. Ella no respondió de inmediato, pero algo en su rostro se suavizó. Y por un momento, Francisco pensó que tal vez eso era suficiente, que tal vez ella le creía. Entonces, la campanilla de la puerta sonó. Al principio, Francisco apenas lo registró, demasiado concentrado en Melia. Pero la voz que siguió era inconfundible. Ahí estás. Su estómago se tensó. Giró lentamente y la vio. Isla. Alta. Rubia. Impecablemente arreglada. El tipo de mujer que sabía entrar a una habitación y apropiarse del espacio. El tipo de mujer con la que solía rodearse. Y, lo más importante, el tipo de mujer con la que no había hablado en meses. La sonrisa de Isla era afilada, conocedora. Esperaba encontrarte. Francisco se puso rígido instantáneamente. Isla, ¿qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo, respondió ella, su mirada deslizándose brevemente hacia Amelia antes de volver a él. Pensé que no eras de los que llevan una vida tranquila. La implicación era clara. Este lugar, esta vida, no era el mundo al que Francisco pertenecía. Apretó los dientes. Las cosas cambian. Isla dejó escapar una risa suave. Aparentemente. Inclinó la cabeza, estudiándolo. He oído que ha sido difícil de encontrar últimamente. No es un accidente,
dijo Francisco con frialdad. Los ojos de Isla brillaron con diversión, pero antes de que pudiera decir algo más, Melia se levantó detrás del mostrador. Debería terminar de cerrar. Francisco giró bruscamente hacia ella, sintiendo como su pecho se apretaba. Melia. Está bien, respondió rápidamente. Demasiado rápido. Lo entiendo. Francisco apretó la mandíbula. No, no lo entiendes. Pero ella ya estaba apartándose. Ya estaba cerrándose. Isla suspiró. Mira, no quiero quitarte mucho tiempo. Solo quería ver si sigues siendo el Francisco que conocía. Francisco volvió a mirarla, su paciencia agotándose. No lo soy. Isla lo observó por un largo momento y luego asintió. Me lo imaginaba. Su mirada se deslizó una vez más hacia Amelia. Pero tal vez deberías asegurarte de que ella también lo sepa. Y con eso, se giró y salió. La puerta se cerró detrás de ella y el silencio que quedó fue insoportable. Francisco se volvió hacia Amelia, pero ella ya estaba recogiendo sus cosas, evitando su mirada. No hagas eso, dijo, su voz más baja ahora. No me cierres la puerta. Ella dejó escapar un suspiro suave, sacudiendo la cabeza. Francisco, esto es exactamente de lo que hablaba. Eso no era. Se detuvo, exhalando con fuerza. Eso era mi pasado. No soy esa persona. Ella lo miró y, por primera vez, Francisco vio algo diferente en su expresión. No solo duda. No solo miedo. Incertidumbre. Tal vez no, dijo en voz baja. Pero eso no significa que esa parte de ti haya desaparecido. Él dio un paso hacia ella. Melia. Ella le dedicó una pequeña sonrisa tensa. Creo que deberías irte. Francisco se quedó allí por un largo momento, sintiendo como su pecho se comprimía. Quería luchar. Quería hacer que ella le creyera. Pero la conocía lo suficiente como para saber que presionarla solo empeoraría las cosas. Así que, en lugar de insistir, asintió. Y luego, se marchó. Cuando salió al aire frío de la noche, exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, se dio cuenta de algo. Que gustarle no era suficiente. Que desear esto, desearla a ella, no era suficiente. Si quería ser el hombre en el que ella pudiera confiar, tenía que demostrarlo. Y lo haría. Francisco no envió mensajes. No llamó. No la presionó. Pero apareció cada viernes, como siempre. Entraba en la tienda, saludaba a Amelia como si nada hubiera cambiado, compraba sus flores y se iba. Nunca se quedaba demasiado tiempo. Nunca la molestaba. Nunca mencionaba el diario, ni a Isla, ni la forma en que habían sido las cosas antes de aquella noche. Era un tipo de persistencia silenciosa. Una que Amelia no supo cómo procesar al principio. Pensó que se detendría, que la falta de bromas, de coqueteo, de él realmente intentándolo, eventualmente lo aburriría. Pero cada viernes, él volvía. Constant. Confiable. Y eso la volvía loca. Porque si simplemente hubiera desaparecido, si se hubiera marchado como ella había esperado, podría haberse convencido de que tenía razón al alejarlo. Pero no lo hizo. Siguió apareciendo, demostrando que, tal vez, solo tal vez, hablaba en serio. Sobre esto. Sobre ella. Carlo también se dio cuenta. Una tarde, después de que Francisco se hubo ido, Carlos se sentó en el mostrador de la tienda, balanceando las piernas y observando atentamente a su madre. ¿Por qué finges que no quieres que se quede? Melia se tensó y suspiró mientras limpiaba el mostrador. No estoy fingiendo. Carlo bufó, rodando los ojos con la maestría que solo un niño de 6 años podía lograr. Mami, siempre hablas de cómo la gente se va, pero él sigue aquí. Ella vaciló, sintiendo como sus palabras le retorcían el corazón. Eso no significa que no sea como los demás. Le gustamos, interrumpió Carlo, enderezándose con determinación. Lo gastes. Ella lo corrigió en voz baja. Lo gasto. Carlo negó con la cabeza. Con un suspiro dramático, saltó de su asiento y corrió hacia la parte trasera de la tienda. Cuando regresó, llevaba algo familiar entre sus manos. Algo que hizo que un escalofrío de pánico le recorriera el pecho. El diario. Carlo, ¿lo advirtió ella? Ya extendiendo la mano para quitárselo. Pero Carlo, astuto como siempre, se escabulló y lo abrazó contra su pecho.
Creo que el señor Francisco debería leerlo. El estómago de Melia se hundió. Absolutamente no. ¿Por qué no? Desafió Carlo. Si te gusta y a él le gustas, entonces, las cosas no funcionan así. Carlo frunció el ceño. Esta vez, su expresión no era solo traviesa, sino seria. Pero, mami, ¿no quieres ser feliz? Las palabras le quitaron el aliento. Lo miró fijamente, a su pequeño rostro inocente, y sintió que sus defensas vacilaban. Porque sí. Realmente quería ser feliz. Pero tenía miedo. Aún así, Carlo ya estaba corriendo hacia la puerta. Carlo no. Demasiado tarde. La campana sonó cuando desapareció afuera, aferrando el diario como si fuera un tesoro. El corazón de Melia latía con fuerza mientras corría tras él. Pero cuando llegó a la puerta, vio a Carlo de pie justo frente a Francisco. Francisco, quien acababa de salir de su auto. Francisco, quien ahora miraba el diario en las manos del niño con una expresión de reconocimiento inmediato. Carlos se lo extendió sin dudar. Mami escribió sobre ti. Melia sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Francisco parpadeó lentamente. Con cuidado, tomó el cuaderno. Su expresión ilegible. Lo hizo. Carlo asintió, completamente imperturbable. Escribió sobre el tipo de hombre que quería conocer. Y luego, con una sonrisa cómplice, añadió: «Suena mucho a ti». Melia deseó que la tierra se la tragara. Francisco giró su mirada hacia ella, sosteniendo el diario con una ligereza engañosa. Su expresión seguía siendo imposible de leer. Melia abrió la boca, lista para protestar, para exigirle que no lo leyera. Pero él no lo abrió. Solo la miró. «¿Escribiste sobre mí?» Su rostro ardió. «No exactamente». Sus labios se curvaron ligeramente. «No exactamente». Cruzó los brazos. «Solo son pensamientos, deseos». No era algo serio. Francisco guardó silencio por un largo momento. Luego, sin romper el contacto visual, extendió lentamente el diario de vuelta hacia ella. «No necesito leerlo», dijo simplemente. Melia frunció el ceño. «No». Él negó con la cabeza. «Porque no quiero ser el hombre de tu diario». Su voz era más suave ahora. Más segura. «Quiero ser el hombre de tu vida real». Las palabras le golpearon el pecho, derribando algo dentro de ella. Algo aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Francisco dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos. «Lo entiendo, Melia. Te han lastimado. Has visto a la gente irse». Hizo una pausa, su mirada firme sobre la de ella. «Y no puedo prometer que nunca cometeré errores». Su voz bajó aún más. «Pero puedo prometerte una cosa. No voy a irme». Su garganta se cerró. «Eso dices ahora». «Y seguiré diciéndolo», la interrumpió con suavidad. «Todas las veces que necesites oírlo». Ella buscó en su rostro, intentando encontrar una falla, una grieta, algo que confirmara que todo esto era demasiado bueno para ser verdad. Pero no encontró nada. «Solo Francisco». Solo esto. Y cuando él alzó la mano y le acarició la mejilla con los dedos cálidos y firmes, ella lo dejó. Se dejó creer. Se dejó caer. Sus labios rozaron los de ella, tentativos al principio, como si esperara su permiso. Se lo dio libremente, inclinando la cabeza, presionándose contra él. No fue apresurado. No fue desesperado. Fue real. Un pacto silencioso entre ellos. Suave y seguro. Cuando se separaron, ella exhaló temblorosa, apoyando la frente contra la de él. «¿De verdad? ¿No te vas a ir?», susurró. Francisco sonrió, deslizando su pulgar suavemente por su mejilla. «Ni en 1.000.000 de años». Y, por primera vez en mucho tiempo, ella le creyó. El siguiente viernes, Francisco entró en la tienda exactamente a las 5, como siempre. Pero esta vez, cuando Melia lo vio, sonrió. Esta vez, cuando él se apoyó en el mostrador, no solo pidió su ramo habitual. Esta vez, él escogió. Pasó los dedos por los pétalos de una peonía rosa suave antes de tendérsela. «Para mí», bromeó ella. «Para ti», confirmó él, sonriendo. Ella ladeó la cabeza, su mirada cálida. «¿Y qué significa esta?». Francisco sonrió con picardía. «Romance». Melia rió suavemente, negando con la cabeza. «Zoodle». Francisco sonrió aún más.
Aprendí de la mejor. Y, así, la historia que una vez solo había escrito en su diario se convirtió en algo real. Esa tarde, la tienda de flores estaba más tranquila de lo habitual, bañada por el cálido resplandor del sol poniente filtrándose por las ventanas. Francisco se apoyó en el mostrador, observando a Amelia mientras envolvía un ramo. Esta vez, no era para él. Era para un cliente que ya se había ido. Se movía con la misma gracia tranquila de siempre. Pero había algo diferente. Ahora ya no estaba a la defensiva. No había más miradas nerviosas, no había más barreras entre ellos. No más fingir. Lo había dejado entrar. Y Francisco nunca había sentido algo tan correcto en su vida. Carlo estaba sentado en la pequeña mesa cerca de la ventana, garabateando en un papel con la lengua ligeramente asomando en concentración. De vez en cuando, levantaba la vista y les lanzaba una sonrisa satisfecha, como si él solo hubiera orquestado todo esto. Lo cual, en cierto modo, había hecho. Francisco no pudo evitar sacudir la cabeza. Creo que te debo una comisión. Carlos sonrió de oreja a oreja. El helado sirve. Melia gimió. Francisco, deja de incentivarlo. Francisco sonrió con picardía. Jamás. Ella rodó los ojos, pero había risa en ellos. Y eso era lo que realmente importaba. Durante tantos años, Francisco había creído que el amor era algo pasajero, algo que venía con condiciones, algo que, en su mundo, nunca duraba. Había crecido en una casa llena de acuerdos fríos disfrazados de afecto, relaciones que no eran más que transacciones. Nunca se había permitido querer algo real. Hasta ahora. Hasta ella. Y tal vez el amor no se trataba de grandes gestos. Tal vez no eran las citas extravagantes, los collares de diamantes o las apariencias perfectamente cuidadas en público. Tal vez el amor era algo más simple que eso. Tal vez estaba en las flores de los viernes y en las conversaciones fáciles. En la forma en que Carlo lo miraba como si perteneciera allí. En la manera en que Melia había dejado de huir. Tal vez el amor estaba en simplemente estar presente. Y él lo estaría. Una y otra vez, mientras ella se lo permitiera. Melia levantó la vista y lo atrapó mirándola. Su expresión se suavizó. ¿Qué? Francisco se encogió de hombros. Solo pensaba. Ella arqueó una ceja. Peligroso. Él sonrió, acercándose y apoyando las manos en el mostrador entre ellos. Escribiste sobre mí antes de conocerme, murmuró, su voz más baja ahora, más íntima. Creo que eso significa que siempre estuvimos destinados a pasar. Ella inclinó la cabeza, pensándolo, y luego sonrió. O tal vez, dijo, alcanzando su mano y entrelazando sus dedos con los de él. Tal vez solo me permití creer en algo bueno. Francisco apretó suavemente su mano. Entonces, hagámoslo aún mejor. Carlo, completamente ajeno al peso del momento, soltó un dramático suspiro. ¿Van a besarse otra vez? Melia ahogó un jadeo. ¿Y Carlo? Francisco se echó a reír, sacudiendo la cabeza. Algún día, niño, vas a entender el romance. Carlo hizo una mueca. Puach. Melia negó con la cabeza, gimiendo. Pero cuando miró a Francisco de nuevo, su risa se suavizó en algo más profundo. Se inclinó, presionando un beso en su mejilla, y susurró. Siempre fuiste el hombre que estuve esperando. Y esta vez, no era solo una historia en un diario. Era real. Unos meses después, la florería seguía viéndose exactamente igual. Pero todo dentro de ella había cambiado. Francisco todavía llegaba cada viernes. Pero ahora se quedaba más tiempo. Ayudaba a Amelia a cerrar. Llevaba los envíos cuando llegaba el camión de flores. Arreglaba la puerta trasera chirriante que la había molestado durante años. Sus visitas ya no se trataban solo de comprar flores. Ahora era parte de la tienda. Parte de su mundo. Carlo lo había reclamado por completo también. Ya no dudaba en tomar la mano de Francisco en público. Ya no preguntaba si iba a los eventos escolares. Lo esperaba. Para Carlo, Francisco ya no era un visitante. Era familia. Y Melia. Ella había dejado de esperar el momento en que todo se desmoronara. Al principio, había esperado que Francisco se cansara de esta vida. Que se diera cuenta de que era demasiado pequeña, demasiado simple, para un hombre como él. Pero no lo hizo.
Encajaba en ella de maneras que ella nunca creyó posibles. Sentado en su mesa de cocina con Carlo, ayudándola a entender el abrumador mundo de la publicidad en línea para su tienda. Llamándola a mitad del día, solo porque quería escuchar su voz. Y cada vez que aparecía, cada vez que se quedaba, ella se enamoraba un poco más. Un viernes por la tarde, cuando terminó de cerrar la tienda, se giró y encontró a Francisco en el mostrador, observándola con una pequeña sonrisa cómplice. «¿Estás mirando?», bromeó ella. «Solo apreciando la vista». Rodó los ojos, pero el rubor en sus mejillas la delató. Francisco avanzó, apoyando las manos en el mostrador entre ellos. «Ven conmigo este fin de semana». Ella parpadeó. «¿Qué?» «Tengo una cabaña junto al lago», dijo, su voz suave pero segura. «Es tranquila. Pacífica. Solo tú, Carlo y yo». Sin interrupciones. Ella dudó, instintivamente pensando en 100 razones para decir que no. Pero cuando se encontró con su mirada, lo vio. La firmeza. La certeza. No estaba huyendo. No estaba apresurándose. Solo los quería a ellos. Una sonrisa lenta se extendió por sus labios. «Está bien». Desde la parte trasera, Carlo, que había escuchado todo, salió corriendo de inmediato. «¿Nos vamos de vacaciones? ¿Tienen panqueques allí?» Francisco rió. «Por supuesto». Y así, el fin de semana quedó decidido. La cabaña del lago no se parecía en nada al elegante ático de Francisco. Era cálida, acogedora, con vigas de madera y enormes ventanales que daban al agua tranquila. Carlo pasó la primera hora explorando, corriendo de habitación en habitación y declarando que nunca se iría. Pero Melia, ella estaba más concentrada en Francisco, en lo relajado que se veía aquí. Siempre había parecido cómodo en su tienda, pero aquí no solo estaba cómodo. Aquí, estaba en casa. Esa noche, después de que Carlos se quedara dormido de puro agotamiento, Melia y Francisco se sentaron en la terraza trasera, envueltos en mantas, observando la luna reflejarse en el lago. Ella suspiró, apoyando la cabeza en su hombro. «No pensé que alguna vez tendría esto». Francisco la miró. «Esto». Ella tragó saliva, apretando un poco más sus dedos alrededor de los de él. «Algo real». Él se giró completamente hacia ella, apartando un mechón de cabello de su rostro. «Yes, real, Melia». Ella alzó la vista hacia él, con algo vulnerable brillando en su mirada. «¿Lo permites?» Francisco sonrió, apretando su mano con más fuerza. «Lo prometo». Entonces lo besó, lento, profundo, llenando el beso con todo lo que nunca se había permitido decir en voz alta. Y Francisco le devolvió el beso como si tuviera toda la intención de cumplir esa promesa. Las semanas pasaron y sus vidas siguieron entrelazándose. Francisco ya no era solo parte de la vida de Melia. Ella también era parte de la suya. Empezó a tomar reuniones en la florería en lugar de su oficina. Su chofer dejó de sorprenderse cuando su primera parada del día siempre era la casa de Melia. Incluso su asistente había comenzado a bloquear los viernes en su agenda, marcándolos simplemente como día de la florería. Se había entregado por completo. Y no miraba atrás. Tampoco Melia. Ni Carlo, quien había declarado oficialmente que Francisco era su adulto favorito, para desesperación de su madre. Un día, cuando Francisco llegó a la tienda, Carlo lo apartó a un lado con una expresión inusualmente seria. «¿Puedo preguntarte algo?» Francisco se agachó a su altura. «Por supuesto». Carlos se movió con incomodidad, pateando el suelo. «¿Vas a casar con mi mamá?» Francisco sintió que se le cortaba la respiración. Carlo lo miraba con esperanza, pero también con nerviosismo, como si se estuviera preparando para una decepción. Francisco tragó saliva, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. «¿Te gustaría que lo hiciera?» Carlo no dudó ni un segundo. «Sí». Francisco dejó salir un lento suspiro, una sonrisa formándose en sus labios. «Entonces, será mejor que me asegure de hacerlo bien. ¿No crees?» Carlos sonrió de oreja a oreja. «Hazlo en la tienda. Es su lugar favorito». Francisco revolvió su cabello con cariño. «Eres un genio, niño». 2 semanas después, Francisco entró a la florería con un anillo en su bolsillo. Melia estaba en el mostrador, arreglando un ramo, completamente ajena al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
Francisco exhaló lentamente, preparándose. Nunca había estado nervioso por cerrar un trato en su vida. Pero esto era el trato más importante que haría jamás. Ella levantó la vista y sonrió. Hoy llegaste temprano. Él asintió. Tenía algo importante que hacer. Ella arqueó una ceja. Ah, sí. Francisco rodeó el mostrador, tomando sus manos entre las suyas. El aliento de Melia se atrapó en su garganta. Francisco. Él sacó la pequeña caja de terciopelo y la abrió. Dentro, un anillo simple, elegante, con una delicada banda y un diamante resplandeciente. Las manos de Melia volaron a su boca. Francisco sonrió. No quiero ser solo el hombre de tu diario. Su voz era firme, sincera. Quiero ser el hombre de tu día a día. De tus mañanas. De tus viernes. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Quiero estar ahí cuando Carlo gane más premios. Cuando envejezcamos. Cuando. Exhaló. Su tono más suave ahora. Solo te quiero. Para siempre. Las lágrimas llenaron los ojos de Melia. Di que sí, mami. Gritó Carlo desde la puerta. Francisco rió. Sí, di que sí. Melia dejó escapar una risa ahogada, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Luego miró a Francisco. De verdad lo miró. El hombre que se había ganado su confianza en cada forma que importaba. El hombre que nunca había dejado de estar presente. Y, en ese momento, no hubo miedo. No hubo dudas. Por supuesto que me casaré contigo, susurró. La tienda estalló en vítores, en su mayoría de Carlo, quien corrió a abrazarlos a ambos. Francisco envolvió a Melia entre sus brazos, besándola profundamente, sellando la promesa que había hecho meses atrás. Esta vez, no se trataba de flores, ni de hábitos, ni de sentimientos no dichos. Esta vez, era para siempre.